Vamos a hablar ahora sí del tema pastoral, ese rol pastoral. Usted comenzó siendo pastor juvenil en la iglesia de Luz y Cosme, que por eso la mencionó con tanto afecto hace un momento en la dinámica. Hábleme de esa faceta juvenil y cómo se da esa transición de salir de ahí para entonces tener su propia iglesia como parte del llamado de Dios. Yo llegué a Puerta de Bendición primero como predicador. Era en Villa Bendición, que era el hogar de niños. Yo iba frecuentemente a ayudas sociales, comida, etcétera. Pero también me invitaban a predicarle a los jóvenes de la iglesia. Y luego me invitaban a predicar a la iglesia, en sentido general. Yo tenía quizás 21 o 22 años. Y empecé a tener... Es una de las iglesias quizás que más me invitaba. Me querían mucho. Pero había una necesidad con la juventud también. No había un ministerio juvenil activo. Y la pastora me pidió que levantáramos el ministerio de jóvenes. Así llegué ya a trabajar como pastor de jóvenes a la iglesia. Ahí duré aproximadamente 3 años, cuando paso a ser pastor asociado de la iglesia. Es decir, del equipo pastoral de la pastora, donde predicaba también a toda la iglesia, a los jóvenes. Y fue en uno de esos momentos donde ella me dijo que sentía del Señor que había una necesidad muy grande en la zona oriental de Santo Domingo y que yo podía ser un buen pastor ahí. Entonces empezamos un estudio bíblico con una familia en la zona oriental sin muchas pretensiones de iglesia. Yo estaba viajando mucho, me gustaba eso, me iba muy bien. Entonces, bueno, por lo menos una vez a la semana, a 10 años, que podemos mantener un estudio bíblico acá. Y ya cuando termine esta etapa de viajes, de libros, de esto, de aquello, que esté bien cómodo económicamente, hijos adolescentes, pues puedo ser pastor principal de una iglesia. ¡Ay, Jehová! Dios y sus cosas. Ese pequeño grupo empezó a crecer y a crecer y a crecer. Y la ¿Cuántos eran inicialmente? 7 gente. 7 personas. 8 gente, 5 a veces, 7. Nunca llegábamos a 10 las primeras 2 semanas. Y luego fue Pero cada gente tiene que ver algo, tiene que conocer esto. La misma Lizzy que me conocía. Tengo unos jóvenes desacatados, te los voy a mandar, pero no hay espacio. Así que de estar en una casita, en una salita, nos fuimos a la terraza, al aire libre. Y ya ven como 30 personas en menos de un año. Y pastor, me quiero... No, pastor, no, Ricky. No, usted es mi pastor. Y los mandaba a las iglesias de la zona. Miren, como no somos una iglesia, por aquí hay iglesia. Y no iban. O iban y no les gustaba. Ese pastor es muy serio, usa corbata. Preferían el estudio bíblico. La corbata es normal. Todos los pastores usan corbata. Soy yo el que no la uso, por eso está bien. No importa. ¿Qué va? Así que la pastora me dijo, no, eso es una iglesia. Búscate un local porque eso es una iglesia. Esta gente necesita un pastor. Tú eres el pastor de esa gente. Y así fue como nos envió. A mí y a mi esposa nos ungió en un lenguaje religioso. Y la iglesia arrancó el 6 de agosto del 2017. Mi hija le faltaban 2 meses para nacer. Le faltaban días para nacer, perdón. Wow. Nació el 15 de agosto, así que la iglesia empezó prácticamente a la misma edad que mi hija Valentina. Se convirtió en padre por partida doble prácticamente. Sí, fue un maravilloso. Reto. Y vamos a seguir hablando un poco más sobre eso, pero antes, nuevamente viene dinámica. La dinámica de los emojis que ustedes conocen hoy tiene una pequeña variación. Hoy le llamamos la Biblia de los emojis. Los que siguen este contenido saben que esta dinámica suele ser para identificar películas. En este caso, va a ser para identificar personajes de la Biblia. A propósito de que al momento de grabar esta entrevista es Día Mundial de los Emojis. Wow. Coincidencialmente, valga la redundancia, coincidimos. Ok. Entonces, yo le voy a mostrar un grupo de emojis y esos emojis representan a un personaje de la Biblia en particular. Dios. La idea es identificar de cuál se trata. Ok. A ver qué tan familiarizado está usted con el tema de los emojis. Ayúdame, Señor. Comenzamos por aquí, te está fácil. Jonás. Efectivamente, Perfecto, Jonás. Okay. ¿Cuál tú pensabas que era? Tiene lógica, ¿eh? Sí. Tiene lógica. Se me cayó uno. Se me cayeron todos. No voy a mirar para no hacer trampa. Así que tranquilo. Voy a enfocarle por aquí. Bueno, okay. ya que este sí se vio, vámonos con este mismo, por si acaso. Dios mío. A ver. Allí. Pedro, efectivamente. Sí. Tampoco lo sabía, Coti. Es difícil por las gallinas. Hubiese sido gallo, me hace más fácil, pero...
De hecho, yo busqué gallo, no sé por qué me salió gallina. Ok. Se lo perdono a Google, está bien. Vamos con el siguiente. Sansón. Sansón, Sí, efectivamente. Tuve falda y tijera juntos y eso de Sansón obligado. Obviamente. Siguiente. Daniel. Daniel, claro que sí. Vamos a ver por aquí. Este también está facilísimo. Moisés. Claro. Moisés, claro que sí. Claro. Y por último, a ver dónde está el último. Ajá, aquí está. Finalmente, Jesús. cerca, es una mujer. El personaje es una mujer. Es una mujer en este caso. María. María, Ok. naturalmente. Bien, pero caramba. Gracias a Dios que no me salió Isaías, porque yo no sé cómo hubiese. Ni yo tampoco. Bueno, excelente, de verdad que sí. Bien familiarizado con los emojis, maestro. No, más con la Biblia, porque yo bueno, no los emojis bueno casi- con ambas cosas. Luis. Pues hay que tener bien buen conocimiento bíblico para poder Sí. identificarlo. Yo no soy tan... A mí, no sé, me siento que me estoy retrasando mucho con cosas tecnológicas. Ah, sí. De emoji, ¿cómo es ella? La otra, sticker y esas cosas. Sí. Pero la Biblia, sí, gracias al Señor, me mantengo ahí todavía. Eso es lo más importante. Lo demás que haga fila. Un mito y una verdad dolorosa, maestro, sobre ser pastor. Wow. Un mito. Bueno, que los pastores son perfectos. Los pastores son hombres íntegros que no pelean, que no sufren, que no tienen crisis de ningunas. Eso es un mito, totalmente. Yo hablo mucho de eso. Una verdad dolorosa sobre el pastorado son que te aferras a las personas. Te aferras a gente y que la gente no tiene su vida y que un día llega y un día se va. Y es algo que uno tiene que entender, que no es personal, que no es necesariamente malo, pero que al final a veces duele. Pero hay salidas de personas que le han dolido a usted. Sí, pero me quedé pensando más de todas, porque han sido más salidas físicas en el sentido de viaje. He tenido varias familias que cuando más me he encariñado con ellos y que han estado viviendo experiencias muy lindas en la iglesia con nosotros, les salió una residencia o un tema de un viaje fuera del país, que no son que se cansan de mí y se fueron. Bueno, si se cansan de mí, está bien. Hasta yo me hubiese ido. Hasta yo me voy. Yo no me voy porque no puedo. Pero sino que gente en una etapa muy linda de nuestra relación y de lo que Dios ha estado haciendo, tienen que ir. Me pasó recientemente con una familia con 2 hijos. Cuando el esposo llegó a la iglesia, él estaba muy herido por cosas que pasaron en otras iglesias. Y él le dijo a la esposa, yo voy, pero a mí que ni me saluden, ni nadie, ni me involucren en nada. Yo voy a ir por ti. Eso era para que ella le dijera no vaya. Ella no, gracias a Dios no le dijo eso. Y fueron. Y la primera vez, nosotros somos de abrazar mucho allá en la iglesia. Y lo abrazamos, un hombre grandísimo, de 6 pies y cosas que daba tieso así. Y tienen un niño con autismo. Y recuerdo que el niño agarraba la tablet y se ponía a grabar. Y en otras iglesias eso molestaba. Y allá lo decía la gente, déjenlo grabar, déjenlo tranquilo, que disfrute. Él veía la iglesia a través de la pantalla del teléfono, porque con su condición no podía interactuar directamente, pero a través de la cámara sí lo hacía. Y lo déjenlo tranquilo. Y se acoplaron tanto y fueron de tanta bendición que el hombre era entonces el que nos abrazaba a nosotros, el que venía de primero, el que estaba liderando, y de repente se nos fueron. Y recientemente me dice él, que yo voy de viaje ahora el próximo mes allá, y me dice, mi hijo le dijo a su pastor, el pastor nuevo que tienen, que quería aprovechar el viaje suyo para bautizarse, que no quería bautizarse sin usted aquí. Y eso fue tan lindo para mí, ¿verdad? Porque muchachos adolescentes que uno cree que pasan desapercibidos en las iglesias. Entonces, sí, eso es lo que más duele muchas veces, el aferrarse a gente que tienen que irse, que lamentablemente, pero esa es la vida. Así es la vida es cíclica. Eso es así. Hay algo que yo desde hace un tiempo vengo como que pensando, analizando. No sé, quizás si discutirlo aquí con un poco más de profundidad. El tema de cómo será Jesús en esta época. Wow. Yo imagino, por ejemplo, inventando mi cabeza, imaginando así, por ejemplo, que en vez de un burro como estuvo en algún momento, por ejemplo, que venga en un Sonata, que venga en un 115. Muy parecido a un Sonata. Sería como que bastante particular y no que no me lo imagino quizás en esta época, pero
el hecho de cómo sería. Sí, sí. Si usaría TikTok, si tendría redes sociales. Sí. TikTok no creo, no se puede hacer muchas cosas en TikTok, pero sí las redes, las otras redes sin duda alguna. Jesús usó todo lo de su época a la mano, o sea, que se montaba en barcos, que se montaba en su burrito, que agarraba elementos como la semilla de mostaza y predicaba sobre ella. Yo me lo imagino usando todas las herramientas disponibles para edificar, para bendecir, para compartir. Obviamente también fue disruptivo con el sistema. Sí. Así que me lo imagino confrontando ciertos sistemas como lo hizo con el religioso en su época, haciéndolo también con el religioso de ahora, también con el político, con el mundo, pero al mismo tiempo abrazando a la gente. O sea, diciéndole quizás al homosexual, está mal, eso es pecado, pero al mismo tiempo te invito a cenar esta noche. Fue lo que vimos en él. Y yo lo veo igual, con los pecados modernos de esta época, creo que es el mismo trato. Un Dios de gracia y de verdad, que condenaba al pecador y al mismo tiempo se sentaba en la casa de saqueo. Que es un cobrador de la DGI que extorsiona y que roba. Y que Jesús fue a su casa y cenó con él y sin condenarlo. Claro. Tirado en la 42 con todos esos muchachos de por allá. Predicando, más que todo, de un pronto. Predicando, no haciendo mueca ahí, no creo. No, haciendo mueca no, pero al menos predicando. Orando por ellos, reprendiendo todos esos demonios. A los Foques lo entrevistaría, seguro que sí. Le da su entrevista a los Foques, claro que sí. Y sale convertido de ahí en el nombre de Jesús. Sí, yo estoy seguro que sí. Sería interesante. Yo quiero que ustedes pongan en los comentarios cómo sería Jesús en pleno siglo XXI, en este año. ¿Qué cosas ustedes creen que harían? Es un tema un tanto disruptivo, pero bastante interesante de analizar realmente. Para muchos religiosos puede sonar controversial, pero no está muy lejos de la realidad, es lo cierto. La vida bíblica se vive mejor trayéndola a nuestro contexto actual y preguntándonos cómo sería todo, ¿no? Jesús, todo lo de la Biblia en mi contexto. Claro. Y yo creo que es una muy buena pregunta y es una dinámica interesante. Siempre que no se pierda la esencia del mensaje de Dios, todo eso es válido. Claro.